Bueno, bienvenidos al webinar Endurecimiento de controles y ciberamenazas al acecho, que se da bajo el desarrollo del convenio de cooperación entre el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y la multinacional española enfocada en capacidades cibernéticas para la gestión de tecnologías de la información, NEMO. Este convenio busca fortalecer la formación profesional en temas de ciberseguridad para contar con aprendices competentes en tecnologías emergentes preparados para afrontar la demanda del mercado y la industria 4.0. Este seminario web tendrá una duración de 45 minutos. Preguntas, comentarios e intervenciones por parte de los asistentes se podrán realizar al finalizar la sesión en un lapso de 15 minutos. La sesión será grabada y estará disponible para que el SENA la comparta con su comunidad posteriormente. El día de hoy nos acompaña Manuel Ortiz, doctorado en Computer Science y magíster en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías de la Información de la Universidad del Externado en Colombia, especialista en informática forense y miembro del equipo de investigador del Center for SIC de la Universidad de Boston. Docente en la maestría en informática forense, ciberseguridad e investigación del cibercrimen de la Policía Nacional en Colombia. Cuenta con más de 13 años de experiencia en el campo de la ciberseguridad y riesgos asociados al uso de las nuevas tecnologías. Actualmente, el doctor Ortiz es director operativo de CECIL Financiero en Colombia. Entonces le doy la palabra a Manuel. Recuerden a todos los asistentes que pueden hacer sus preguntas en el transcurso del evento y al finalizar van a ser respondidas por nuestro panelista. Entonces te doy la palabra a Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias, Mara Paula, y muchas gracias a todos por esta gran invitación, por permitirme hoy expresar en cortos minutos o en este espacio una excelente oportunidad también para poder saludar a toda la familia del SENA, a todas las corporaciones, a todas las empresas, a todas las organizaciones que hoy se incorporan a este webinar. Esta sea una oportunidad para compartirles algunos conocimientos que tienen que ver con los aspectos de las ciberamenazas y enfocado al endurecimiento de los controles particularmente. Y a partir de ello, pues enfocar nuestra pequeña charla particularmente en las necesidades que tienen las organizaciones para poder endurecer cada vez más sus sistemas de información, permitir que estas ciberamenazas se enfoquen directamente o, digámoslo así, podamos nosotros detectarlas e identificarlas a tiempo. Voy a inhabilitar un momento la cámara para continuar con ustedes, permítanme. Ok, entonces, de acuerdo a lo que venimos comentando, este es un escenario para que podamos hablar un rato y charlar un rato sobre el cómo poder actuar o del cómo poder realizar este tipo de situaciones en las cuales los ciberdelincuentes pueden afectar o pueden de alguna manera tratar de atacar o de afectar a nuestros activos críticos más sensibles en lo que tiene que ver con la triada que ustedes ya conocen, que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de nuestros datos y de nuestros sistemas. Entonces, particularmente quiero comentar algo muy someramente de lo que actualmente se está desarrollando en el mundo global. Y esto tiene que ver con toda una dinámica que actualmente el cibercrimen viene necesariamente interactuando. Toda organización, sea grande, pequeña, mediana o de cualquier tamaño, en muchas ocasiones piensan a sus veces que nunca le va a pasar, ¿cierto? Particularmente en lo que tiene que ver con todo lo que está pasando actualmente con lo de la pandemia, un sinnúmero o un escenario, un caldo de cultivo en el cual cada uno de estos factores puede afectar algún día la continuidad de un negocio o la prosperidad de una estrategia comercial. Entonces, en ese orden de ideas, es preciso identificar situaciones como, por ejemplo, las que venimos nosotros revisando continuamente en el área de ciberseguridad o en el área de la revisión de nuestros activos tecnológicos o nuestros activos más críticos. Y esto pues tiene que ver con unas noticias, unas pequeñas, una pequeña reseña mediante el cual cada uno de los factores que mencionaba hace un momento pueden o no o directamente afectar o impactar una organización. Y es por eso que hoy el cibercrimen ya no
mira cuál es la organización, cuál es la empresa, cuál es ese objetivo, sino que lo hace de manera indiscriminada. Y muchos de esos factores fundamentales, pues lógicamente facilitan a los ciberdelincuentes pues caminar y gravitar sobre esas vulnerabilidades y servicios expuestos. Pero ¿qué es lo que está pasando actualmente con el cibercovid o con la pandemia o el impacto no reconocido en cada una de las organizaciones? Hemos visto cómo necesariamente hemos nosotros trasladado todo nuestra infraestructura o algunos elementos tecnológicos, como decir un computador de escritorio que antes funcionaba fácilmente en una organización, en una empresa, pero que hoy hace parte de una virtualización o que el empleado lo está utilizando, el funcionario lo está utilizando en remoto. Y esto se debe a los escenarios de telepresencia o a los escenarios de teletrabajo que estamos viendo todos los días cada vez más importantes en nuestro día a día, en nuestro trasegar de las organizaciones. Y hacia allá también va dirigido todo el tema de la exposición de estos servicios. La exposición de los servicios no solamente de nuestra organización, sino también de los dispositivos que cada uno de nuestros empleados posee. Y me refiero a todo lo que tiene que ver con las tecnologías IoT. Cada uno sabe que estas tecnologías conectadas en el Internet o conectadas al Internet facilitan de alguna manera estar interconectando, estar facilitando, estar gestionando rápidamente otro tipo de dispositivos que yo tengo a la mano. Tal cual es así que hoy podemos manipular, manejar o determinar o analizar cuál, por ejemplo, puede ser una afectación futura cardíaca que probablemente tenga uno de estas personas que utilice estos dispositivos. Entonces, teniendo este ámbito y este conglomerado de amenazas, me permito solamente hacer énfasis en las más importantes. Sin lugar a dudas, muchas de estas amenazas son las que actualmente han impactado a nivel de Latinoamérica. Y hago una recordación y remembro algo que pasó hace unos meses o menos de un mes, con lo que tuvo que ver con varios ciberataques dirigidos al sector de las telco en Latinoamérica, en Sudamérica, más exactamente en Argentina, en donde una gran compañía o un gran operador de Internet fue afectado por uno de estos ransomware o malware que se viene afectando a nivel, que viene cogiendo fuerza a nivel global. Tiene un nombre muy particular, por decirlo a ustedes, tiene mucha relación con una película que vimos hace varios años y que en sus 5 o 6 partes nos enseñaron a qué tenerle miedo. Este particular grupo que está detrás de esta amenaza, el malware como tal o el ransomware llamado Sodinokibi, pudo afectar cerca de 14.000 dispositivos o 15.000 dispositivos a nivel de esta telco muy reconocida en Latinoamérica, en Sudamérica. Pero particularmente, ¿quién está detrás de ese actor? O más bien, ¿quién es el actor, el origen de este tipo de amenazas? En este caso, podría yo decir que también sacado de esa película de terror o sacado de esa película de la dinámica del miedo, pues aparece el grupo Resident Evil. Ese grupo que particularmente tiene el nombre de esa película, o Residente Maldito, o Revil acortado, es una amenaza que actualmente está afectando muchas de estas empresas, ya sea pequeñas, medianas o grandes. Y si lo puede hacer con un gran proveedor de servicios de Internet o de telecomunicaciones, ¿por qué no de una manera tangible o masiva poderlo hacer a través de organizaciones tanto pequeñas o medianas o grandes, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, el impacto no reconocido de lo que estamos nosotros observando es que las empresas y las organizaciones todavía no son conscientes de lo que está sucediendo actualmente en el mundo del cibercrimen. Y esa falta de conocimiento, o por decirlo así, puede ser no conocer o el sinónimo de eso es ignorar que existe esa amenaza, pues particularmente nos pone en exposición. Y esa exposición, lógicamente, tiene un sinnúmero de situaciones. Cuando estamos notablemente expuestos en Internet o estamos notablemente expuestos ante herramientas que estamos utilizando, por ejemplo, en el teletrabajo o, por ejemplo, en telepresencia, muchos de los factores que influyen en estos escenarios esencialmente son las malas configuraciones. Y allí voy con lo que quiero tratar de dar a entender en este webinar.
El endurecimiento y el hardening de nuestros dispositivos o sistemas informáticos no es más que una solución efectiva a lo que actualmente está pasando con todo lo que está sucediendo ante esa exposición masiva de esos dispositivos. Cuando hablo de esa exposición masiva, refiere un sinnúmero de elementos que vamos a ver más adelante en una pequeña demo, una pequeña demostración enfocada en precisamente en dibujar cuáles pueden ser esos escenarios de riesgo o puede ser cuáles son esos escenarios de exposición de esos dispositivos, empezando desde los dispositivos que utilizábamos laboralmente y terminando con los dispositivos móviles que todos los días los tenemos a la mano. Entonces, en ese orden de idea, ustedes miren la cantidad de dispositivos conectados o hiperconectados que tienen vulnerabilidades. Esas vulnerabilidades que hoy por hoy nosotros queremos hacer una verificación de lo que estamos haciendo con nuestros sistemas de seguridad de información en cada una de nuestras organizaciones y el cómo nosotros estamos haciendo ese control de cambios para disminuir ese gran número de dispositivos expuestos con esas vulnerabilidades. Por otro lado, está todo lo que tiene que ver con el dispositivo de la persona, o más bien el dispositivo que tiene a la mano, o el IoT, o el Internet de las Cosas, por decirlo así, conectados entre sí. Cuando yo conecto una red, ya sea una LAN, ya sea una WAN, o ya sea una VLAN, en materia de seguridad, hablándolo así, estoy segmentando ese pequeño espacio de conectividad y sobre todo el flujo de la información. Pero cuando yo aperturo esos mecanismos para que se conecte mi empleado desde casa o se conecte mi funcionario desde casa, ese sentido de seguridad cambia. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de la perspectiva o la percepción de lo que es la seguridad actualmente. La seguridad actualmente es una percepción, como lo indicaba hace un momento, pero esa percepción se corrige gradualmente teniendo en cuenta nuestro grado de endurecimiento de nuestros dispositivos. Y allí vamos a mirar en esta charla, en este pequeño webinar, con esta amplitud que estamos haciendo, con este panorama de ciberamenazas, no solamente lo que tiene que ver con la afectación a nuestros dispositivos empresariales, sino también a los dispositivos personales, pues son esos escenarios en los cuales el ciberdelincuente puede interactuar, pero también puede atacar, impactar y lógicamente dañar la reputación de una organización. Entonces, dicho esto, muchas de esas situaciones se ven día a día en las cuales dentro de la órbita de la seguridad, como ustedes de pronto lo pueden ver aquí en este video, aquí lo que estoy mostrando es cómo las amenazas multifactor, cómo pueden afectar la confidencialidad y los datos de una persona, ya sea cualquier persona a nivel global, sobre pretexto de poder hacer una pequeña encuesta de salud a nivel del COVID-19 que pues notablemente a muchas personas les llegó este tipo de mensaje, muchas personas tuvieron en cuenta este tipo de información, la diligenciaron, apuntaron su número telefónico, en qué fecha cumplía años o de nacimiento, y con esto inclusive se puede buscar información relacionada con su empresa o relacionada con su filiación familiar, personal, laboral y demás. Y estos escenarios son los que realmente en seguridad empresarial o seguridad informática aplicada a la empresa no se tiene en cuenta. Es decir, esa sensibilización al usuario de yo le endurezco todo, le protejo todo lo que usted tiene en su oficina, su computador conectado a una red, su computador conectado a un dispositivo de seguridad, a un firewall y demás. Pero, ¿qué pasa cuando el funcionario, este empleado, se va para la casa, se conecta a través de ese ambiente IoT, se conecta a través de su módem de hogar o su módem de Internet? ¿Qué pasa con esa contaminación de datos que pueden existir para el ciberdelincuente? Es decir, esa oportunidad que va a tener el ciberdelincuente para atacar estas vulnerabilidades que estoy mostrando en este slide. Y cómo nosotros podemos verificar del cómo los ciberdelincuentes cada vez más encuentran más fisuras o más debilidades, más vulnerabilidades enfocadas en esos escenarios. Dicho esto y dándole paso a lo que está pasando con todo el tema del crime as a service, que es el crimen como servicio, y aterrizándolo al lenguaje coloquial,
que es ir a conseguir un arma de fuego en Internet para poder disparar. Lo mismo sucede en el caso de la ciberseguridad o en el caso del cibercrimen. Usted puede ir y conseguir un ransomware dirigido o básicamente a la medida. Esto no es más que un video que les quiero mostrar para que ustedes puedan verificar de la facilidad que tiene el ciberdelincuente para poder crear un ransomware, que es lo que les hablaba al principio de mi charla, de mi webinar, donde particularmente puedo secuestrar su información, pedirle dinero por este secuestro de esta información, configurar de una manera fácil o dirigida hacia donde yo quiero recibir las llaves de encripción de esa víctima, ¿cierto? Es configurar una dirección IP, me la van a enviar directamente a mi correo, yo puedo recibir las llaves para poder negociar la extorsión que le voy a hacer a la víctima en el caso de infectarla con este ransomware. Y lo que aquí usted puede colocar inclusive un mensaje amenazante para poder enviarle a la víctima y decirle, mire, si usted no me consigna, no me gira, no me transa a través de bitcoins o de criptomonedas, pues lógicamente va a perder la totalidad de la información. Ese escenario que acabo de mostrar está pasando actualmente en Latinoamérica y lo mencioné hace un momento con el proveedor de servicios de Internet, un proveedor de servicios de Internet maduro, con bastante seguridad, digámoslo así, con bastante expectativa y percepción de seguridad y, ¿por qué no decirlo?, con una evolución, una madurez de ciberseguridad alta. Pero ¿qué pasa entonces en las organizaciones pequeñas? ¿Qué pasa entonces cuando este tipo de escenarios se ven en la dark web y yo puedo configurar cuál sea mi víctima el día de mañana? Una empresa X o Y o Z, el cual yo quiero de pronto atacar, sacarle un centavo, un peso. En estos tiempos de pandemia, todo peso o todo valor económico es fundamental y robar tan fácil o la parte cibercriminal se hace tan fácil que con solo usted autenticarse con una billetera de bitcoins puede obtener dinero fácil. Entonces, estos escenarios de los que estoy nombrando y en los que el cibercrimen está interactuando, pues son las ciberamenazas que actualmente nos ponen un reto notablemente en materia de seguridad de la información. ¿Y por qué lo respondo así? ¿De qué manera lo enfatizo o le coloco doble comilla? Porque particularmente nos estamos quedando en esa etapa de control de cambios, de actualizaciones. Nos estamos quedando cortos con la implementación del endurecimiento de esos controles en el día a día. Estamos dejando cada vez más vulnerabilidades expuestas en nuestros servicios. Y uno de los factores fundamentales que aquí se ven en esta presentación es que cada vez son mayores las medidas débiles de seguridad en los dispositivos. Y a lo que hago referencia y hago énfasis es que muchos de estas situaciones o medidas de seguridad están enfocadas solamente y netamente a garantizar la operación y el negocio. Pero ¿qué pasa cuando la oportunidad ante esa vulnerabilidad expuesta se ve notablemente viable? Y es allí donde entra nuestro juego de percepción de seguridad. Cuando yo tengo una percepción, pues la puedo medir a través del tiempo, la puedo consolidar a través de una métrica y le puedo dar un resultado material a esa representación de esas debilidades y de cómo yo he avanzado en subsanar esas debilidades. Es allí donde aparecen mis amigos del endurecimiento de los sistemas o el endurecimiento del hardening de nuestro core del negocio. Partiendo de allí, sin más preámbulo, déjenme mostrarles a ustedes unas pequeñas cifras. Esas cifras que nos vinculan directamente con los enfoques a los cuales yo me quiero direccionar. Esto solamente es una pequeña visión, una pequeña percepción de lo que actualmente representa los valores en efectividad de los ciberataques actualmente y sobre qué se centran esos ciberataques. Y de allí podamos nosotros tejer una solución o tener una opción de poder pensar y reevaluar cuál es el modelo del endurecimiento o el fortalecimiento de las medidas de seguridad de nuestras organizaciones. A partir de cuáles son los porcentajes, cuáles son los valores que yo debo tener en cuenta para poder enfocar mi estrategia en ciberseguridad, mi estrategia en la gestión activa o más bien en la gestión de mis activos críticos.
Y es allí donde nosotros debemos hacer realmente un énfasis y cambiar ese paradigma. Hoy por hoy el 65% de los seres humanos son los más expuestos en materia de ciberseguridad y son los más expuestos, ¿por qué? Por lo que acaba de mencionar, las tecnologías IoT, las tecnologías que están en los wearables o los vestibles, el smartwatch o, por ejemplo, la banda o la pulsera que yo tengo para medir mi pulso cardíaco. Todos esos elementos son los vectores de entrada que los seres humanos o nosotros los seres humanos estamos dejando. Esa trazabilidad de vulnerabilidades y de consecuencias que están aprovechando lógicamente esas vulnerabilidades expuestas hacia los ciberdelincuentes o hacia el cibercrimen. Y es por ello que ese 65% nos refleja que la falencia prácticamente casi superando el 50%, que es la expectativa de disminución de seguridad debajo del 50%, superando esa expectativa, es decir, en disminución y aumento de una efectividad en un ciberataque, refleja que un humano o el factor humano es el factor clave, infalible para poder efectuar un ciberataque. Entonces, un 65% de probabilidades existen, un 65% de formas existen para poder atacar a un humano en materia de ciberseguridad por parte del cibercrimen. Entonces, después viene un 70%, eso tiene que ver con la infraestructura TI y siempre, pues lógicamente va a estar esa división entre el escritorio y el puesto de trabajo, es decir, y esa parte en la mitad, a lo que llamamos muchos los técnicos el direccionamiento del modelo OSI, la capa 8, no solamente supervive o no solamente es el eslabón más débil, pero sin embargo está incluida la infraestructura TI. Y es por eso que cada organización piensa en implementar tecnologías y esa tecnología se va volviendo una infraestructura y esa infraestructura cada vez se está volviendo más visible. Entonces, a lo que yo denomino y en lo que se denomina en la academia como la construcción dinámica de una arquitectura. Pero ese dimensionamiento o ese dinamismo en la construcción de esa infraestructura debe tener una complejidad para poder tener un valor cuantitativo y cualitativo de lo que tiene que ver o lo que respecta con los riesgos. Entonces, basado en esto, el 70% de opciones están viables para que nos ataquen a través de la infraestructura crítica o más bien de la infraestructura tecnológica. Después viene un 25%, pero ese 25% tiene que ver con las tecnologías emergentes. Y cuando me refiero a las tecnologías emergentes, es todo lo que está pasando actualmente. Si bien es cierto, nosotros impulsamos una organización a través de nuevas tecnologías, las tecnologías emergentes vienen y solapan las tecnologías que hemos implementado y que quedan obsoletas el año anterior. Y a partir de ello, cada tecnología tiene un sinónimo de progresividad, de reacción a todo lo que estamos viviendo y sobre todo de operaciones diarias. Entonces, el 25% tienen que ver con encontrar vulnerabilidades día cero ante esas tecnologías emergentes. Des en cuenta lo que pasó recientemente. A Alexa, la computadora más grande de inteligencia artificial, ya ha sido hackeada. Tecnologías de inteligencia artificial ya también han sido hackeadas. Entonces, estas vulnerabilidades, tanto para estas tecnologías emergentes como la tecnología heredada en infraestructura TI, pues viene siendo expuesta. Después viene la especulación tecnológica y es allí cuando los ciberdelincuentes juegan con el sentimiento de las organizaciones. ¿Por qué yo digo sentimiento y las emociones de las organizaciones? Porque cada emoción tiene una especulación. Entonces, la solución para las organizaciones es comprar un nuevo dispositivo que me mejore la comunicación entre los usuarios, los clientes y los proveedores. Pero esa especulación tecnológica termina ahí y es donde el cibercrimen está muy atento de tomar nota, de ejecutar actividades para poder afectar esa tecnología que se viene implementando. Y es allí donde nosotros debemos tener en cuenta que esos pronósticos o predecir qué tecnología vamos a implementar en nuestras organizaciones es supremamente fundamental para poder tomar decisiones realmente estratégicas y empresariales en una visión futura, pero enfocada en el endurecimiento de nuestros sistemas de información. Eso nos lleva a pensar y a dilucidar cuál es el escenario que ahorita nos estamos enfrentando actualmente
y qué herramientas debemos nosotros tener en cuenta para poder tener a la mano ese endurecimiento y esos controles. Y es allí donde nos hacemos una gran pregunta que sin duda en el campo de la ciberseguridad todo se debe contemplar, inclusive el instinto, y por eso en la cadena evolutiva muchos de los depredadores han sido exitosos o han sido efectivos. Y así es, lógicamente, el cibercrimen. Pero ¿qué hago yo si yo también podría de pronto utilizar una parte de mí como organización para utilizar ese instinto? Y utilizar ese instinto en la mejor manera para identificar cuál es mi amenaza o cuáles son mis amenazas más latentes o mis amenazas más directas. Esto nos lleva a tener en cuenta una palabra fundamental y a hacernos un silogismo, pero también una analogía en lo que hablemos en lo que tiene que ver con endurecer. Y endurecer es igual a control de riesgo. Esa es la pregunta que vengo a hacerles en este webinar y que sin duda, pues a mí me ha llevado a través de la experiencia a pensar por qué no el control de riesgo debe estar enfocado a colocar esos controles técnicos o esos controles preventivos dirigidos al endurecimiento de sus sistemas de información o dirigidos al endurecimiento de sus activos críticos. ¿Y cómo lo debemos hacer? Primero, identificar qué amenazas puedo tener yo. Identificar cuáles son esos tipos de amenazas y en dónde yo hago ese cuadrante o tipología de esas amenazas. Y en poderlas detectar a tiempo. Aquí lo importante es en cuánto tiempo yo puedo determinar que me va a afectar una amenaza o un riesgo se va a materializar. Y allí viene un tercer factor que es controlar ese riesgo. Y allí viene el factor del endurecimiento. Allí viene ese factor en el cual nos va a poder ayudar a hacer clic dentro de la tecnología implementada hacia el enfoque de la seguridad informática de esos activos críticos. Y por último, revisar los controles. Nada sirve en una organización o en un grupo de seguridad si no se tiene un ciclo completo de la revisión de los controles. Y es allí donde nosotros debemos hacernos una pregunta. Cuando ya nosotros tenemos armado del cómo nosotros vamos a enfrentar esas amenazas, hacernos una pregunta. ¿Qué se necesita entonces para salir de casa? ¿Cómo voy en casa de esas amenazas cibernéticas que estamos acabando de indicar? Y hacernos tres preguntas fundamentales. ¿Qué necesitamos nosotros para explorar si somos atacados? ¿En qué debemos orientar nuestros objetivos para poder endurecernos? ¿Ante qué riesgos nos estamos enfrentando? Son esos tres elementos fundamentales para focalizar realmente la palabra, entre comillas y con negrita subrayada, endurecer y generar controles hacia los activos más críticos de mi organización. Entonces, a partir de esto, quisiera cerrar el primer capítulo, pero debemos nosotros observar. Ya identificamos nuestras amenazas, sabemos qué nos puede doler o causar un dolor más adelante, sabemos qué nos puede impactar. Ahora mismo, verifiquemos de qué manera lo podemos hacer. No necesariamente todo tiene que ser una herramienta, no necesariamente todo tiene que ser el factor humano, pero si bien es cierto, podemos nosotros verificar de qué manera todo este tipo de amenazas vienen interactuando. Eh, no sé si María Paula me regalas pantalla al otro lado, por favor. Listo, ya te tuvo que haber llegado. Gracias. Bueno, por ejemplo, quería mostrarles en esta pequeña pantalla. Yo aquí tengo, este es un servicio abierto o libre en Internet. Se trata básicamente de lo que tiene que ver con buscar esas amenazas, pero particularmente quiero hacer énfasis en cómo o de qué manera es tan sencillo por parte del ciberdelincuente poder encontrar cuáles son sus servicios débiles. Y solamente diciendo pues que existen algunos servicios enfocados en Internet para poder buscar ese tipo de elementos o buscar ese tipo de debilidades que nosotros tenemos en nuestras organizaciones. Somos tan visibles como muy probablemente encontramos o somos visibles en Internet. Hay servicios expuestos en Internet, hay servicios que notablemente nos afectan y probablemente son colaterales
a todo lo que nosotros hacemos actualmente con relación a Internet particularmente. Y eso, pues, en muchas ocasiones, pues, están publicados en Internet, de tal manera que muchos de los elementos que los hackers o que los ciberdelincuentes están utilizando, pues están enfocados en comunidades en donde se comparte ese tipo de vulnerabilidades. Uno de ellos es Zona H, donde generalmente existen un tipo de sitios en donde se puede buscar debilidades y vulnerabilidades, ¿cierto? Particularmente. Y esos sitios nos permiten ir en contra o más bien buscar de qué manera llegar más rápido que el ciberdelincuente, llegar un poco más veloz de todo lo que de pronto está haciendo el ciberdelincuente para poder asociar ese tipo de elementos maliciosos. Aquí en Zona H aparece una gran lista de elementos expuestos en Internet y vulnerables, notificados previamente por algunos ciberdelincuentes, unos ciberatacados, otros no. Y aquí es donde podemos nosotros mirar de qué manera, si nuestro servicio puede estar expuesto o ya fue atacado o está todavía expuesto en Internet y poder revisar de qué manera los ciberatacantes cada vez más colocan elementos fundamentales. Por ejemplo, miren acá un sitio de gobierno que fue atacado recientemente, un sitio web que fue atacado recientemente. Entonces, si uno se va a mirar a cada uno de estos sitios, ¿sí? Pues naturalmente va a encontrar que existen algunas debilidades. Y si fuésemos un poquito más allá, no necesariamente en esta herramienta, ya vamos a utilizar Shodan, pero si miramos dónde se encuentra ese elemento que estamos buscando nosotros, ¿sí? Permítanme un momento. Ese elemento que se encuentra vulnerado, pues vamos a notar de qué manera inclusive intentaron o están atacar a esas personas, ¿cierto? O esas organizaciones. Aquí podemos mirar dónde se encuentra ubicado el sitio, hacia qué país está redireccionado, es un país donde fue atacado un etd.gov.et, ¿cierto? Ya tenemos la dirección IP. Con la dirección IP podemos hacer una simple verificación en Shodan de cuántos son los elementos que naturalmente se encuentran expuestos de estos servicios que se encuentran en Internet. Y aquí es donde podemos ver, mira, está ubicado en el Reino Unido, los servicios que se encuentran expuestos es el puerto 53, un protocolo que es el UDP, así por el estilo. En este caso, un puerto nada más fue utilizado para poder atacar a este sitio web, es decir, allá en el Reino Unido. Entonces, si pasamos por encimita de lo que está pasando en la realidad colombiana, ustedes, ¿cuáles creen que serán los resultados frente a todos estos escenarios en los cuales un ciberdelincuente puede llegar fácilmente a atacarnos? Y solamente diciéndoles cuántas personas tienen a Chodan, cuántas personas tienen abierto, por ejemplo, este puerto que se utiliza generalmente para ejecutar ataques dirigidos a ataques de acceso remoto. Ahí le estoy preguntando a Chodan cuántos dispositivos a nivel global pueden utilizarse para poder atacar ese mismo protocolo. Y si podemos mirar un poquito más allá, y esto lo puedo relacionar con país, puedo identificar hacia qué país puedo centralizar la búsqueda, filtrar la búsqueda, puede ser hacia Colombia. Acá hay un top de países en los cuales también se encuentran relacionadas esas vulnerabilidades. Entonces, si vamos, por ejemplo, a otro escenario, si vamos, por ejemplo, a cajeros automáticos que generalmente utilizan el puerto 161, vamos a también encontrar toda esta clase de dispositivos conectados actualmente en vivo y en directo que son vulnerables por la falta o carencia de endurecimiento de los sistemas. Esto simplemente es una muestra para poder enfocar lo que actualmente estamos nosotros analizando en el mundo de la ciberseguridad, pero particularmente esto tiene un sentido y es el sentido que quiero llevar en esta presentación, que es sin duda mirar cómo nosotros estamos interactuando con este escenario de amenazas. Muchos de los técnicos que se encuentran de pronto en este webinar
aprovecharán para tomar nota y mirar, miren, acá se encuentran algunas herramientas que de pronto Emanuel nos puede suministrar, que son totalmente gratuitas para ubicar de alguna manera cuáles son esos ataques más relevantes que actualmente los ciberdelincuentes están utilizando y dónde debemos enfocar los esfuerzos en endurecer esas vulnerabilidades. Por ejemplo, este es un blog, un threat blog, o sea, un blog de amenazas en los cuales los ciberatacantes utilizan y publican cuáles son las más recientes ciberataques realizados y cuál es el enfoque procedimental para poder evitar ese tipo de ciberataques o más bien para poder contenerlos, porque si usted está viviendo en este momento un ciberataque, lo importante es tener en cuenta que todos estos escenarios pueden ser utilizados lógicamente en su contra. ¿Me habilitas otra vez, por favor? Todo puede ser en su contra. Y por otro lado, indicarles que no solamente existen este tipo de servicios, existen otros para poder verificar cómo los ciberatacantes actúan y generan unas técnicas específicas. En este caso es el Threat Block, que es un blog de poder revisar con ese tipo de técnicas o tácticas que actualmente los ciberdelincuentes están ejecutando. Este es una gran ayuda para enfocar a nivel de vulnerabilidades, por ejemplo, cuáles son las más aprovechadas, ¿cierto? Y esas vulnerabilidades son las que nosotros debemos enfocar nuestro endurecimiento. Estas son las vulnerabilidades que actualmente los ciberdelincuentes cada vez más utilizan para poder explotar. Fíjense acá lo que está pasando con las IoT, o fíjense acá lo que hace un momento les decía, buscar elementos de acceso remoto para poder atacar servicios activos en línea que utilicen protocolos RCE o de comando remoto o de acceso remoto. Entonces, eso les quería mostrar por el momento. Y ahora sí. Gracias. Entonces, para hacernos una gran pregunta, ¿cuál para nosotros es la visibilidad actual de nuestras organizaciones en el panorama de vulnerabilidades? Allí es donde debemos nosotros dirigirnos y es allí donde quiero hacer énfasis en los siguientes elementos fundamentales que vamos a examinar. Uno de los factores fundamentales es cómo nosotros estamos administrando el riesgo. Ese riesgo que acabamos de mostrar hace 5 minutos, de poder evidenciar que todos los elementos pueden estar expuestos en Internet o en la red, pero cómo nosotros lo estamos administrando en 4 pasos fundamentales. Primero, ya lo dijimos hace un momento, identifique qué tipo de riesgo tiene o qué tipo de amenazas se está enfrentando. Segundo, identifique también su proceso de aseguramiento de ese riesgo y allí es donde cabe el endurecimiento de los sistemas de información. Tercero, revise y verifique sus controles, esos mismos controles que van emparejados o pareados con todo lo que está haciendo a través del endurecimiento de sistemas de información. Y por último, genere un control constante de ese riesgo que ya ha identificado, que ya ha asegurado y que ya ha revisado. Entonces, en ese escenario, uno de los mayores y complejos escenarios es cómo nosotros protegemos el EDR o cómo protegemos el endpoint, ese computador último que está generando todas las acciones y panorama reciente de todas nuestras transacciones de comunicaciones en nuestras organizaciones. Aquí yo les traigo un ejemplo de cómo una mala configuración puede traernos bastantes consecuencias o muy malas consecuencias. En este caso, por ejemplo, la identificación de un host o de un computador o de un PC, como lo quieran llamar, o una máquina, en una red LAN o en una red WAN o en una VLAN, como una mala identificación y mala autenticación puede causarnos un problema mayor. Entonces, este es un escenario en los cuales se configura, de acuerdo al directorio activo, este es el elemento más básico de configuración en un directorio activo, poder identificar cuáles son los PCs o computadores o hosts conectados a un dominio, de cómo nosotros le damos una visibilidad frente a un SID o un elemento identificador de parámetro de seguridad. Recuerden que en forense lo primero que uno va a verificar desde donde se realizó el ciberataque es poder identificar su SID y es allí donde nosotros debemos endurecer el control
para poder determinar cuál es el grupo que se debe relacionar a este host con diferentes privilegios o diferentes roles dentro de nuestro management o nuestra administración de dominios o más bien de host, y poder asegurar que esto pertenece a un grupo que tiene identificado un dominio específico. Esta mala configuración, esta indebida configuración permite que esa falencia, esa vulnerabilidad se vea explotada por un ciberdelincuente. Y es allí donde nosotros debemos enfocar los esfuerzos en determinar e identificar estos factores que pues para una organización son críticos, desde lo más básico que es la identificación de un PC en una red hasta lo más, digamos, sofisticado que es configurar un servicio en la nube o un servicio digitalizado en la nube. ¿Cómo mejoramos entonces estos elementos de nuestra infraestructura? De cómo nosotros podemos correlacionar este tipo de escenarios. Y allí viene un concepto que se ha vuelto un paradigma que notablemente se sigue fortaleciendo, que sigue cobrando fuerza, que es crear un diseño de ciberseguridad. Es un diseño a la medida y vienen otros términos que ustedes de pronto los conocen, son nuevos para ustedes, que es, por ejemplo, el Zero Trust o la confianza cero, que es mejorar o robustecer primero que todo la identidad del usuario frente a un sistema de información y posteriormente identificar cuáles son esos escenarios de escalabilidad e implementación de tecnologías. Y es allí donde quiero que ustedes hagan un énfasis, porque vimos un panorama de amenazas, ya identificamos unos riesgos, pero ahora necesitamos escalar a las personas y a los procesos todo lo que estamos nosotros haciendo a través del endurecimiento de esa ciberseguridad. ¿Y por qué aparece aquí la ciberseguridad por diseño? Porque yo no tengo que crear una herramienta específica o comprar una herramienta específica para crear una ciberseguridad por diseño. Tengo que endurecer esa escalabilidad de esos procesos ante esos nuevos escenarios de esas amenazas y poder tener la velocidad, el instinto y la inteligencia suficiente enfocada en esa tecnología que ya incorporada en un sano equilibrio entre la ciberseguridad y el TI o la tecnología, ¿sí? Y cumplir de manera objetiva ese profit o ese avance hacia los objetivos estratégicos de la ciberseguridad y de lo que demanda la estrategia. Entonces, ¿cuáles son esos otros elementos o herramientas que se pueden utilizar? ¿O cuáles son esos tipos de escenarios o más bien de grupos interdisciplinares que pueden ejecutar estas tareas? Dependiendo de la madurez y los modelos de madurez de cada una de las organizaciones. Por un lado existen los equipos rojos, por ejemplo, que identifican las amenazas o identifican las vulnerabilidades y las explotan. Por otro lado están los equipos azules, que identifican las vulnerabilidades, endurecen los sistemas, endurecen, y hago énfasis, esta parte esencial es la más importante de mi charla, que son los equipos azules, endurecen esos sistemas para prevenir esas amenazas, endurecen esos sistemas y por otro lado aparecen pues los equipos púrpura que lo que hacen es implementar las políticas al interior de la organización y por último un concepto que está marcando en Europa muy famoso que son los equipos blancos, que son los administradores de todos estos ejercicios para identificar esas amenazas, solucionarlas y endurecerlas. Por otro lado está la ruta técnica para el endurecimiento de los activos críticos. Esto es solamente un embosquejo de lo que he venido desarrollando a través de mi experiencia en ciberseguridad, en que con 5 pasos esencialmente nosotros podamos endurecer nuestros activos críticos. ¿Cuáles son? La identificación de un problema que tiene actualmente la organización, ¿cierto? Un problema de ciberseguridad. La descripción de ese control mediante el cual yo identifiqué ese problema. Por otro lado, está el enfoque de la evaluación de la solución, que es implementar el endurecimiento activo en ese sistema de información que aloja el activo crítico. Y por otro lado está el desarrollo de la solución, si es, por ejemplo, un desarrollo interno, si es una implementación de otra herramienta para que subsane algo que hace falta en otra herramienta para endurecerla, o si es un parche, una actualización que hacía falta y se genera un control de cambios al interior de los sistemas de información. Y ahí es donde cabe una palabra fundamental,
cómo hacemos nosotros la implementación de la solución, sin generar un drástico rompimiento abrupto de ese sistema de la información. Esto quiero mostrarles para que no se nos agote el tiempo. Entiendo que son 45 minutos y con eso quiero, digamos, darle apertura a todas sus preguntas. Esto es un escenario que se está viviendo al día a día y lo que estamos viendo los investigadores de ciberseguridad que tiene que ver con el ransomware que lo acabamos de ver hace un momento y de cómo nosotros podemos protegernos. Existe ya en Internet un spreadsheet o más bien una hoja de ruta para poder identificar cuáles son las nuevas amenazas de ransomware. Uno puede tomar cualquiera de estos elementos, enviarlo como regla a cada uno de nuestros sistemas de información, implementarlo y mitigar y contener este tipo de escenarios de amenazas. Por otro lado está el medio ambiente y la gran sombrilla de cómo nosotros manejamos o administramos ese riesgo empresarial. Por una parte, una fase de aseguramiento total, una fase de planeación, una fase de coordinación y una fase de implementación que ya lo vimos hace un momento. Es importante tener en cuenta que no importa cuál sea nuestro tamaño, siempre tenemos un aspecto para poder mejorar, para poder ir instintivamente y poder planificar, validar nuestros costos, nuestras prioridades, nuestra estrategia, hacia dónde vamos para poder activar ese instinto o esa velocidad de implementación o endurecer nuestros sistemas. Esta fase de implementación no debe ser traumática, ¿cierto? Es cierto que nosotros estamos en constante evolución, pero no debe ser un traumatismo al interior de las organizaciones, ¿cierto? Entonces, en conclusión, en este escenario, para cerrar todo lo que es el endurecimiento y poder manejar esos riesgos y esas amenazas, es tan fácil como poder colocar una identidad de doble factor en nuestro teléfono o en nuestro WhatsApp. El endurecimiento es eso, generar un control adicional, pero con una responsabilidad marcada. O, por ejemplo, con la activación de protocolos dirigidos a las cuentas corporativas para que no les llegue spam o para que no les llegue el llamado BEC, el Business Email Compromise, ¿cierto? O no le hagan phishing. Es tan fácil como activar esos controles o reglas de defensa, las cuales nos permitirá filtrar cuáles son esos tipos de amenazas para poder detectarlas a tiempo, para poder filtrarlas, como es en este caso. Esto lo puedo hacer manualmente, ¿cierto? Y podría ser multidimensionalmente muchas cosas que permitiesen endurecer esos sistemas activos críticos, pero sí es necesario que nosotros miremos y hagamos una introspección para poder enfatizar cuáles serían esos escenarios de amenazas que debemos nosotros disipar y endurecer. Yo creo que ya, María Paula, para dejar el espacio de preguntas, a ver si estamos Dale, viendo. Manuel. Dale, sí, perfecto, muchas gracias. Entonces voy a leer las preguntas de los asistentes. La primera pregunta sería, ¿la infraestructura nacional estaba capacitada para soportar los escenarios como el cibercovid o nos encontramos en proceso de adaptación? Entiendo así que la pregunta tiene que ver con si estamos nosotros adaptándonos o no a estos escenarios de riesgos, ¿no? Que Sí, enfrentamos en el es cibercovid, correcto. ¿cierto? Entonces, con eso quería indicar dos factores fundamentales. Uno, nunca estuvimos preparados, ¿cierto? Y ante eso, pues, muchos campos de la ciberseguridad quedaron fisurados en materia de endurecimiento, en materia de controles a la defensiva y por ende han existido acá en este último año, 2020, y ya que vamos para el 2021, un escenario de poder recapacitar, por decirlo así, o reinventarnos en materia de ciberseguridad. Entonces, esa etapa de adaptación yo creo que es este primer año y debemos nosotros pasar a una segunda fase que es planificación sobre lo ya vivido o los errores ya cometidos. ¿Sí? Dale, Manuel, gracias. La siguiente pregunta es, si la conexión al servidor de la empresa se realiza, por ejemplo, de un sistema operativo Linux, ¿tengo menos probabilidades de baches o huecos de seguridad? No, las herramientas open source requieren endurecerse. Allí vimos un listado grandísimo de servidores FTP en Apache o PHP, también en un Joomla, en un Linux montado expuesto, de manera expuesta.
para que lo vea otro servidor a través de un túnel o a través de una VPN, necesariamente, así sea un Windows, un Microsoft o cualquier otra marca en particular o cualquier otra casa matriz, pues naturalmente está expuesto. Así sea a través de un protocolo, como lo vimos a partir de ahí, ya un sitio atacado a través del protocolo 53. Solamente un protocolo y un puerto utilizado para poder atacar, ¿cierto? Entonces, independientemente cuál sea el sistema operativo, se debe jardinizar o se debe endurecer y existen muchas metodologías. Yo solamente mostré esta enfocada en riesgos, pero existen otras metodologías, por ejemplo, Octave o por ejemplo COVID, que nos permiten hacer endurecimiento activo de todas nuestras librerías de sistemas de información. En este caso particular, si es un Linux, si hace parte de la suite Enterprise vendible que es Red Hat, o si hace parte de esas licenciada, o si hace parte de la no licenciada Open Source, llámese un Ubuntu o llámese cualquier tipo de estas calidades que estamos observando para montar servicios, debemos siempre jardinizarlas y buscar siempre reglas que faciliten ese endurecimiento. Dale, Manuel, muchas gracias. La siguiente pregunta es la siguiente y dice, si una empresa es afectada por un ataque de ransomware, ¿cuál sería su recomendación? ¿Hay que pagar la extorsión? Yo voy a irme en la línea del no rescate, es decir, del no pago, no el no rescate, más que todo desde el no pago, porque necesariamente lo que allí se está incentivando el costo y el valor de cada uno de los datos que están siendo expuestos en Internet. Cada vez que pagamos por un secuestro de información, estamos rentabilizando el negocio del cibercrimen. Estamos generando un valor, un rédito, y cada vez más otro grupo, que no es Redevil, que será otro grupo, por ejemplo, Ryuk, ya es de Ucrania o de Rusia, van a subirle un Bitcoin más a ese valor de esos datos que se están exponiendo o que se cifraron o que afectaron la disponibilidad de la información y la confidencialidad de la organización. Por ende, hay que buscar de toda manera a buscar el hardening o el endurecimiento de nuestros sistemas para poder evitar ese tipo de amenazas. Dale, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las amenazas que más impacto han generado durante el proceso de la cuarentena? Una de las de mayor impacto es el ransomware, tengo que decirlo, pero en primer lugar, casi empatado, pues está todo lo que tiene que ver con la ingeniería social. ¿Y por qué la ingeniería social? Basándome en que la ingeniería social es la línea estructural para poder hacer un phishing, para poder hacer un farming, para poder hacer un spear phishing, para poder hacer un back, para poder hacer un CEO fraud o un fraude dirigido al CEO. Entonces, ese caldo de cultivo del phishing o de la ingeniería social o del engaño, particularmente comparte el primer puesto con el ransomware, salvo que con el phishing o con todo lo que es ingeniería social que está llegando a las organizaciones constantemente, suplantando un tesorero, suplantando una entidad bancaria, suplantando una actividad de tesorería, pues lógicamente lo que quiere es hacerse de unos datos o de información para poder afectarlos posteriormente o para poder mirar cuáles son las vulnerabilidades de estas organizaciones. Pero diría yo que se comparten en primer lugar el ransomware y todos estos escenarios de ingeniería social. Dale, Manuel, gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué recomendaciones nos puede regalar para asegurar nuestra información personal y corporativa? Siempre tener una dinámica de gestión del riesgo. Independientemente de que ya exista un área de seguridad, debemos interdependizar o transversalizar siempre que el riesgo cibernético está asociado a la dinámica misma de la ciberseguridad. Y por eso el técnico, o más bien el gerente o el CISO o el responsable de ese proceso de seguridad de información o seguridad informática dentro de una organización debe pensar en el control, el manejo del riesgo en el campo cibernético, porque el ámbito de los riesgos asociados es más que todo una obligatoriedad en todo tipo de organización. Más que el riesgo físico, más que el riesgo lógico, más que el riesgo electrónico, es focalizar de cómo el ciberespacio, o más bien
las medidas que se deben tomar tanto en esos tres riesgos fundamentales también vienen o tienen relación con los riesgos asociados. Y allí hacer mucho énfasis en las personas, como ya lo mencioné en el tercer o cuarto slide, en las personas que manejan esa infraestructura TI. Esas personas que todos los días se van para la casa y se conectan en remoto, cuáles son las aplicaciones que utiliza, cuáles son las aplicaciones que descarga, cómo monitoreo yo el tráfico de esa persona o de ese empleado que se encuentra en Internet, no porque vaya a ser una cosa mala el empleado o el funcionario, sino porque está expuesto probablemente en Internet. Si no utilizo una VPN, si no utilizo un túnel, si no utilizo un antivirus con firewall, si no utilizo unas medidas de monitoreo de esos protocolos, de esos puertos o de esos dispositivos, pues naturalmente vamos a estar más expuestos. Entonces, mi consejo más rotundo en este sentido es siempre pensar que los riesgos asociados también pueden ser cibernéticos. Y esos riesgos asociados están vinculados al que maneja la infraestructura TI como a la persona responsable del manejo y la administración de esos elementos como a la persona que los usa. Entonces, en esa misma línea, seguir trabajando en el manejo y administración de esos riesgos. Dale, Manuel, gracias. Voy a leer las últimas dos preguntas y por cuestiones de tiempo. Entonces, una de ellas sería, ¿cómo puede denunciar una página fake a quien reporte este tipo de incidentes? Si es una página falsa, entiendo así, ¿cierto? Sí, esa es la pregunta. Ok, vale. Si es una suplantación, lo puede reportar al Corser Nacional o al SER Nacional, que es el Colcert. Si es quizás de pronto un tema de phishing o dirigido a una entidad financiera, está también el CECIF financiero. Y por otro lado, también está el CCP o el Centro Cibernético Policial de la Policía, que también defiende mucho lo que es el daño al buen nombre o a la marca. Entonces, particularmente porque engañan a las personas con este tipo de mensajes falsos, páginas falsas, SMS o mensajes de texto falsos. El engaño pues se multiplica hacia todos estos tipos de escenarios. Entonces, lo puedes remitir a esas tres instancias. El CCP, el Colser particularmente, el CCP pues te ayuda en todo el procedimiento que debes hacer con esto y poder entregarte unas recomendaciones al respecto y poder ir a bloquear el sitio. Dale, Manuel, la última pregunta es, ¿las conexiones VPN son completamente seguras? ¿Qué recomendaciones se pueden establecer para endurecer los controles de las mismas? Siempre de manera detectiva tener algo que controle el tráfico o monitorice o identifique cuáles son los elementos anómalos de esa comunicación VPN. Siempre identificar cuáles son los protocolos y puertos utilizados por la aplicación. Una cosa es la aplicación, otra cosa es el método de tunelización o el agente, o más bien, o el tipo de tráfico que viaja a través de esa red privada virtual. Entonces, en ese escenario tenemos dos actividades: identificar, detectar y proteger ese tráfico. Esa identificación ya la puedo absorber a través de un SIEM, de un monitoreo de tráfico, de un correlacionador de eventos. En esta etapa de identificación, prevención, por decirlo así, prevención, lo que puedo hacer es yo es generar una autenticación de usuario, una identidad de usuario. Y eso se puede correlacionar con el sistema cliente-servidor, con el sistema site-to-site que tienen las VPNs. Y por último, o sin ánimo de decir que no sean más pasos, pero son los más generales, en la parte de vigilar y proteger ese tráfico o vigilar y proteger el acceso a esa información, está el encapsulado de datos o está el encriptado de la información que viaja a través de esta VPN. Entonces, en ese orden de ideas, si yo tengo estos tres escenarios, mi cliente, mi servidor, mi usuario están cumpliendo esas medidas de identificación, de autenticación, de validez y sobre todo de vigilar de que lo haga desde un mismo origen, siempre y sobre todo sobre la aplicación que le estoy poniendo a disposición y a través de un método de autenticación, ya sea un token, ya sea un OTP, ya sea un mecanismo doble factor o multifactor, como lo quiera yo, estoy vigilando las diferentes cadenas de la utilización de esa VPN.
Dale, Manuel, muchas gracias. Muchas gracias por tu participación. Entonces queremos recordar a los asistentes que en el chat quedaron los enlaces por si quieren asistir a los eventos del lunes, uno que es a las 8 de la mañana y otro a las 5 de la tarde. Entonces, nuevamente, muchas gracias a todos por su asistencia y amable por compartir ese espacio con nosotros. Muchas gracias a todos.